ojitos y vamos a poner este tiempo nuevamente en las manos de nuestro Padre para que su palabra haya cabida en nuestros corazones y de fruto, ¿cierto? Porque el anhelo de nuestro Padre, y así como el de nosotros, es que su palabra dé fruto en nuestras vidas, porque de nada sirve escucharla y no practicarla, ¿cierto? Entonces, para que Él nos ayude. Amén. Padre Celestial, delante de tu altar presentamos, Señor, nuestras vidas, Señor, con un corazón agradecido, Dios mío, porque nuevamente nos permite reunirnos, Señor, para escuchar tu bendita y poderosa palabra, Señor, que nos vivifica, Señor, que trae paz a nuestros corazones, Señor, que nos redarguye, nos inquieta, nos convence, Señor. En esta hora, Espíritu Santo de Dios, ponemos este tiempo en tus benditas manos y declaramos en el nombre de Cristo Jesús que tu palabra, Señor, será bien oída, será bien escuchada, Señor, y bien practicada por cada uno de nosotros, Señor. A ti damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza, porque eres nuestro Dios, nuestro Padre, porque nos amas y porque tú eres un Dios de familia, Señor, y por eso nos tienes reunidos en este lugar, porque a ti te importan nuestras familias, Dios mío, y por eso, Señor, nos das este tiempo para poder estar delante de tu presencia, Señor, aprendiendo más de tu palabra y orando por cada uno de ellos, Señor, que tú los conoces, Dios mío. Te ruego que no solamente estés aquí con nosotros y nos visites a nosotros, sino que también visites toda nuestra parentela, allí donde ellos se encuentran, Señor. Que tu Espíritu Santo les visite, Señor, y les inquiete a buscarte, Dios mío. Y que ellos, Señor, se aparten de sus pecados, Dios mío. Sabemos, Padre, que nuestras oraciones están delante de tu altar, nuestras oraciones por cada uno de ellos, Señor, y declaramos que vamos a ver tus respuestas en tu tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. El Señor me regala como título en esta noche para el mensaje de hoy: nuestra responsabilidad como padres y como hijos. Amén. Todos sabemos que tenemos responsabilidades, ¿cierto? Como padres y como hijos. A ver, ¿quiénes de los que estamos acá somos padres? Padres de familia, ¿cierto? ¿Y quiénes somos hijos? Todos, ¿cierto? Aquí nadie se salva. Así que los que no tienen hijos por ahora, pues ahorita el Señor también nos va a hablar a todos los que somos hijos. Amén. Formar una familia es el deseo de la mayoría de las personas. ¿O quiénes de los que están aquí no les gusta tener una familia? ¿Cierto? Todos queremos tener una familia y la mayoría de las personas queremos eso, formar una familia, independientemente de cómo se haya formado nuestra familia, porque hay diferentes tipos de familias, ¿cierto? Están las familias que está el esposo y la esposa con sus hijos, hay otros que les tocó a las mujeres solitas, ¿cierto? Criar a sus hijos, hay otros que viven con las abuelitas, hay otros que viven con los tíos, que viven, ¿cierto?, con diferentes personas, pero al final de cuentas son una familia. Y todos como familia, dentro de la familia, todos tenemos un rol muy importante, ¿cierto?, dentro de ella. Por ejemplo, los hombres son los proveedores, ¿cierto? ¿Ustedes sabían eso, hombres? Que ustedes son los proveedores. Amén. Ustedes son los proveedores de su hogar, de su casa, el sustento. Amén. En 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, hombres, el Señor a ustedes les dio esa tareita. A nosotras las mujeres nos dio otras diferentes, ¿cierto? Pero esa tarea en sí, el Señor se la puso, y sabemos cuando Adán y Eva pecaron, sabemos que el Señor le dijo al hombre, nuestro Padre le dijo que con el sudor de su frente se iba a ganar el pan. Se lo dijo al hombre, ¿cierto? Hoy en día, por muchas situaciones, también muchas mujeres tienen que trabajar, ¿cierto? Pero ese no es el principio, o en un principio Dios no quiso, o Él no quiere que sea así. Son los hombres los que deben de proveer. A nosotros las mujeres, como les decía ahorita, nos dio otras funciones que son muy importantes y que no podemos descuidar. Listo, te está diciendo esta palabra que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo, ¿cierto? Y podemos ver muchas personas que son perezosos, que no proveen para su casa, que abandonan a sus hijos. Delante del Señor vemos que esto no le agrada, ¿cierto? Las mujeres, por otro lado, somos las maestras, ¿cierto? Las que tenemos hijitos,
somos las maestras, somos las psicólogas, somos las enfermeras, mejor dicho, tenemos infinidad de cosas para hacer, amén. Con esto no quiero decir que los hombres no puedan ayudar, ¿cierto? No se vayan a relajar que solamente lleven plata a la casa y los hijos no necesitan de un consejo, amén. Los hijos necesitan de un consejo, que si están enfermitos no van a dejar a la esposa sola atendiendo a los hijitos, los hombres también pueden ayudar, ¿cierto? Que si las mujeres somos maestras, los hombres también pueden ser maestros, enseñarles a los hijos, ayudar con las tareas, muchas cosas, ¿cierto? Entonces, así como a las mujeres les toca ayudar y proveer muchas veces para su casa, entonces los hombres también nos pueden ayudar a nosotras en nuestras tareas, amén. Amén. Porque todos vamos en pos de lo mismo, el beneficio de nuestros hijos, ¿cierto? Amén, así es. Como les decía ahorita, hay mujeres que les toca irse a trabajar y dejar muchas veces a sus hijitos cuidando con sus familiares, bueno, qué sé yo. Pero yo creo, mis hermanos, y no es que yo crea, por la palabra, es preferible, de verdad, que las mujeres estemos con los hijitos. Los pongo como ejemplo porque al principio, cuando tuve mi niño mayor, a Joel, por 2 años me tocó trabajar y a él lo cuidaba mi suegra. Yo sabía que él estaba muy bien cuidado porque allá lo quieren mucho, las hermanas de mi esposo, mis cuñadas, todos lo querían mucho y yo sabía que estaba bien cuidado. Pero yo todos los días me iba llorando a trabajar porque a mí me hacía falta mi bebé. Él tenía 6 mesecitos cuando eso y trabajé 2 años. Obviamente pues para ayudarle a mi esposo con la carga porque a él solito le quedaba pesada. Pero yo al Señor le decía lo siguiente cuando estaba en mi trabajo. Yo le decía, Señor, si usted el día de mañana me va a dar más hijos, por favor que yo los pueda cuidar. Porque ¿para qué tener hijos para que otros me los cuiden? Pues es que yo creo que ese no es el principio. O sea, si Dios nos da los hijitos es para que nosotras los cuidemos, para que nosotras las estemos corrigiendo. Por más bien que lo cuide el familiar, el abuelita, el que sea que los esté cuidando, no los va a cuidar como los cuida la mamá. Eso olvídese porque no es así, ¿cierto? Entonces, yo se lo pedí al Señor y pasaron años y me tocó trabajar mucho tiempo con él, pues hasta los 2 añitos. Después otra vez pues seguí trabajando, pero ya podía estar con él. El Señor me escuchó y el día de hoy yo le pedía eso, que yo cuide a mis hijos, y me regaló otros 2, ¿cierto? Los puedo cuidar. Falta la niña. No, mija, mentira, yo no digo que no. Amén. Yo voy a seguir el ejemplo a mi mamá. Me faltan 6. Bueno, entonces ese es un consejo que les doy, mis hermanas. Yo sé que muchas veces por la situación toca, ¿cierto? Toca muchas veces, pero es mejor que los hijitos estén al cuidado de papá y de mamá, o en este caso de la mamá. Y bueno, también le pedí al Señor estar en la obra de Él, y le doy gloria a Él porque es lo que hago ahora, estar en su obra y cuidar a mis niños. O sea que Él sí escucha, amén. Entonces, una de las responsabilidades que nosotros tenemos como padres, y vamos a enfatizar mucho en esta, es la corrección, ¿cierto? Ustedes saben que debemos de corregir a nuestros hijos. Es muy importante, porque si nosotros amamos a nuestros hijos, los vamos a disciplinar, no los vamos a dejar que hagan lo que ellos quieran, ¿cierto? Muchas veces nos duele corregirlos. La palabra dice que hay que instruirlos, hay que corregirlos con vara, ¿cierto? Y nos duele más a nosotros que a ellos, porque es duro a veces tenerlos que castigar, pero la palabra dice que nosotros debemos de corregir a nuestros hijos. Muchas veces uno escucha de personas que dicen, ah no, cuando cumpla los 18 él verá qué hace o ella verá qué hace, ¿cierto? Como si los hijos dejaran de ser hijos cuando cumplen los 18, ¿cierto? ¿Usted está de acuerdo con eso? No. ¿Cierto que no? Los hijos son para toda la vida. Y les pongo como ejemplo a mis papás. Yo soy la niña y tengo 39 años, apenas. Mi hermano menor tiene 37, somos los niños, ya estamos casados. Y ellos cuando, pues ya no está mi viejito, pero cuando le tocaba, y mi mamá todavía cuando le toca, ella nos corrige. Si ella ve, por más vieja que esté yo, no sé cómo sea, y ella ve que yo estoy cometiendo un error, ella me corrige. Me dice y me hace caer en cuenta si estoy haciendo lo bueno o lo malo. Con mis hermanos lo mismo. El mayor tiene 52, 53 años, tiene, bueno, más o menos.
52, 53, y cuando se equivoca, veo a mi mamá que va y le dice, se sube para donde él vive en el cuarto piso y va y le dice, esto y esto y esto no está bien, hágame el favor y esto, y lo corrige, como si fuera su niño todavía. Ya está viejo, ya está grande, está maduro, tiene sus hijos, tiene nietos, y ella todavía los corrige. Y le doy gracias a Dios por mi vieja y mi viejo. Y es como les decía ahorita, los hijos no dejan de ser hijos cuando cumplan los 18, o sea, eso es algo que se escucha mucho. Él verá qué hace, ella verá qué hace, cuando sea mayor de edad, o sea, como que se lavan las manos y miren a ver qué hacen, para dónde cogen, con quién viven, qué hacen, como que no les importara a los hijos. Nosotros como hijos de Dios no podemos hacer eso. Amén. Bueno, y la pregunta mía, ¿y si ellos no hacen caso? Si ellos no hacen caso, pues por lo menos nos queda en nuestra conciencia, estamos tranquilos de que nosotros les estorbamos el pecado, ¿sí o no? Ustedes nos conocen a nosotros la mayoría de toda la vida, y todos saben que pues aquí no estamos los 9 hermanos, o sea, estoy yo, está Ángela, y faltan todavía los otros. Unos se portan bien, otros no se portan tan bien, ¿cierto? No quiere decir que los que nos estamos portando bien, por decirlo de esa manera, mi mamá solamente nos corrigió a nosotros y a los otros no, por igual a todos. Unos hicieron caso, otros no hicieron caso, pero yo sé que en la conciencia de mi mamá ella está tranquila, porque ella sabe que a todos nos corrigió, a todos nos habló, cuando nos tuvo que dar correa, nos dio correa, y ahora uno eso se lo agradece, ¿cierto? Porque obviamente a nadie le va a gustar que lo corrijan, que le peguen, que, ¿cierto? Eso no nos gusta. Pero más ya cuando uno crece, uno se da cuenta que es que era por el bien de nosotros. Porque como lo decía ahorita, si amamos a nuestros hijos, los tenemos que disciplinar, ¿cierto? Así le demostramos el amor a ellos. Entonces, ya si los hijos no quieren, ya es porque no quieren, no porque nosotros no queramos, sino que son ellos, ¿listo? Ya ahí sí no pesa sobre nosotros. Vamos a ver, no sé si ustedes conocen la historia de un sacerdote que está escrita en la palabra de Dios, y es el sacerdote Elí. Él era un sacerdote y él tenía 16 años de ministerio cuando sus hijos empezaron a apartarse de Dios, y por 24 años esperó Dios para que se arrepintieran, pero ellos no quisieron. Es lo que decía mi esposo, ¿cierto? Pero caso contrario a lo que estaba diciendo yo de mi mamá, este sacerdote no los corregía, él los dejaba hacer lo que ellos querían, ¿cierto? Y era un sacerdote y era un ministro de Dios, y dice la palabra que él no corregía a sus hijos. La maldad de los hijos de Elí se volvió como una cultura para ellos, o sea que para ellos el pecar era como cualquier cosa. Es como cuando alguien dice, no, una cervecita de vez en cuando, pues como todo el mundo lo hace, yo también. No, es que un cigarrillito de vez en cuando, no, pues eso es normal. Así era la vida de estos hombres. Se volvieron como que los pecados de ellos como parte de su vida, se volvieron como una cultura para ellos. En primera de Samuel 3, del 13 al 14, dice: le advertí que viene juicio sobre su familia. Aquí está hablando Dios, ¿cierto? Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Entonces, ¿qué dice acá? Él no los disciplinaba. A él el Señor le mandó el mensaje, bueno, sus hijos esto y lo otro, y él no hacía, o sea, hay personas, uno ha visto, mamás, papás, que pareciera que le tuvieran miedo a sus hijos, que no los corrigen porque, no, es que se enoja, no, es que se me va de la casa, no, es que... Y les permiten infinidad de cosas en su casa, aún conociendo de Dios y sabiendo que eso está mal delante de Dios. A niñas jovencitas, a niños jovencitos que todavía están en las manos de ellos. No, dejémoslo. Y sintiéndose mal muchas veces y sabiendo que está mal delante de Dios, y les permiten, o sea, infinidad de cosas. No debe de ser así, mis hermanos, porque nosotros como hijos de Dios y conocedores de la palabra tenemos la autoridad como padres, ¿cierto?, de corregirlos. Mire que a este hombre Elí, que era un sacerdote, dice la palabra que él no los disciplinaba, y a causa de esto Dios dijo: yo ya no los voy a perdonar porque es que me están ofendiendo mucho, él no hace nada. Entonces cayó un castigo pues sobre ellos. O sea, más adelante la palabra dice que los hijos de él perecieron, él también pereció, ¿cierto? Fue algo tremendo, ¿cierto? Por no corregirlos. Entonces,
Nuestros hijos hacen todo cuanto nosotros les permitamos, todo cuanto los padres les permitamos dentro de nuestra casa, ¿cierto? A los papás ya les queda muy difícil salir detrás de ellos a mirar qué están haciendo en la universidad o en el trabajo, ¿cierto? Pero que dentro del hogar se respete, se haga respetar la casa, se hagan respetar las reglas que tienen papá y que tiene mamá. No es si al muchacho le provocó, quiso, no, porque a veces vemos jóvenes, personas aún adultas que quieren mandar a sus padres, ¿cierto? Que quieren pasar por encima de eso, y eso no es así. Como hijos de Dios no lo podemos permitir, porque miren mis hermanos, en la iglesia les predicamos santidad, ¿cierto? Amén. Pero ¿de quién es la responsabilidad en el hogar? Del papá y de la mamá, ¿cierto? Entonces nosotros somos los que tenemos autoridad, si permitimos o no permitimos que nuestros hijos sigan avanzando en aquello que sabemos que está mal delante de los ojos de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos hijos espirituales que aman a Dios, que están consagraditos a Dios, esto tampoco es el resultado de la escuela dominical o del colegio, del profesor del colegio, no. Es el resultado de quién? Del papá y de la mamá, ¿cierto? Sea que se porten bien o sea que se porten mal. En la mayoría de los casos, porque vuelvo y repito, como dice mi esposo, muchos no quieren hacer caso, pero los hijitos sí son el reflejo de nosotros, amén. Entonces nosotros no podemos permitir que otras personas o pretender que otras personas lo hagan por nosotros. Es que como lo cuida la abuelita, lo cuida la tía, y ese muchacho está muy rebelde, no, es que no lo cuidan bien, o quién sabe qué le están enseñando, o quién sabe qué le están dejando ver. Entonces muchos padres y madres se lavan las manos y le echan toda la obligación a la persona que los está cuidando, ¿cierto? O creen, como les decía ahorita, que en la escuela dominical allá me lo enderezan. No, obviamente nosotros les enseñamos la palabra, pero la responsabilidad no es del profesor, del maestro de la escuela, no. Entonces, muchas veces también sucede que los maestros a veces les decimos a los padres cuando vemos un comportamiento en sus hijitos y no les gusta tampoco. No los corrigen ellos, y si se los corrige el maestro de escuela o del colegio o los maestros de escuela dominical, no les gusta como día mucho. Entonces nosotros, cuando nos digan algo sobre nuestros hijos, que se están portando mal, que algo malo están haciendo, hay que agradecer, ¿cierto? Porque nos están alertando de algo que nosotros no hemos visto, porque ellos muchas veces delante de nosotros son muy juiciositos, pero después, la hermana Alejandra, la voy a poner como ejemplo, ella siempre que termina la clase se entra al salón y me pregunta, ¿cómo se manejaron? Yo le digo, si se manejaron bien, y si se manejaron mal también le digo, hicieron esto y lo otro. En estos días, y me pareció muy bonito de ella también, porque varios niños no se estaban comportando bien en el salón de clase. A varias mamás les dije, mamá, vea, pasa esto con su niño, pasa esto. Lo hago porque obviamente a uno le interesa que los niños aprendan y que sean corregidos, no por mal, sino para que usted hable con ellos. Y fue la única que me escribió y me dijo, muchas gracias por hablarme o decirme del comportamiento de mi hijo. Fue la única. Las otras, pues, bueno, me escucharon, pero no sé si les gustó o no les gustó, ¿cierto? Pero veo que es una buena mamá, porque debemos de hacer eso, agradecer cuando nos dicen que nuestros hijos no están haciendo lo correcto, ¿cierto? Porque ahí nos vamos a dar cuenta y bueno, ahí entramos nosotros a aplicar lo que nos corresponde como padres, ¿cierto? Primera de Samuel 2:29 dice, porque no das importancia a los sacrificios y ofrendas que mandé presentar en mi santuario, tú les das más importancia a tus hijos que a mí. Ellos están cada día más gordos porque se quedan con lo mejor de las ofrendas que el pueblo me trae. Aquí el Señor le estaba hablando a Elí y mire lo tremendo que le dijo, usted le da más importancia a sus hijos que a mí. A usted no le importa ofenderme a mí con tal de que a sus hijos no los toquen, por decirlo de esa manera, ¿cierto? Entonces sabemos que nuestro Padre todo lo está viendo. Él siempre nos está observando y él veía que este sacerdote no estaba haciendo bien su trabajo como padre. Entonces honraba más a Dios más a sus hijos que a Dios. Entonces lo que voy a decir a continuación va mucho para las personas que hacemos parte de ministerios, que le servimos a Dios,
porque este sacerdote se encargaba de la obra de Dios. Él era un sacerdote, él servía, hacía sacrificios, bueno, lo que se hacía en estos tiempos. Estaba encargado de la obra de Dios, pero ¿qué? Descuidó a sus hijos, ¿cierto? Entonces nosotros como siervos del Señor no podemos descuidar, servir al Señor y descuidar nuestra casa. O viceversa, porque hay personas que dicen que no le sirven al Señor porque tienen que estar en su casa, que sirviéndole la comida a fulano, a perano, ¿cierto? Entonces debe de haber un equilibrio, porque el Señor nos mandó, o sea, si nos dio hijos, tenemos la responsabilidad de cuidarlos, de criarlos, bueno, ¿cierto? Pero cuando el Señor nos salva a nosotros, no nos salvó simplemente para que nos quedemos allí sentados, escuche y reciba y engordémonos, pero no damos nada, no. También es necesario, porque la palabra dice que ay de mí si no predico el evangelio, si no predico la palabra. O sea, todos estamos llamados a servirle al Señor. Entonces debe de haber un equilibrio, tanto en la casa de Dios como en nuestra casa, ¿cierto? Así debe de ser, no descuidar ninguna de las dos. Entonces, cualquiera que sea nuestra labor en la obra del Señor, nos exige algo. En 1 de Timoteo 3, del 4 al 5 dice: además debe gobernar bien a su familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos, porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Entonces, si nosotros en nuestra casa no gobernamos bien a nuestros hijos, ellos nos mandan, hacen con nosotros lo que les da la gana, ¿cómo vamos a pretender nosotros guiar a un pueblo? O sea, porque la tarea no es fácil, es tremendo guiar a un pueblo, porque habemos personas, o sea, todos somos muy distintos, todos ustedes tienen familias diferentes, vienen con cosas distintas. Entonces, ¿cómo vamos a pretender ayudarlos a ustedes si de pronto nosotros estamos más mal que ustedes mismos? No se puede, ¿cierto? Y mire que muy claro lo está diciendo la palabra. Si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia del Señor. Entonces, muchas veces nosotros queremos salvar a todo el mundo. Yo no sé si me pasa a mí sola, pero cuando uno conoce al Señor, uno quiere que todo el mundo lo conozca. Uno quiere orar por todo el mundo, uno ve a alguien enfermo, venga, yo oro por usted, bueno, diferentes situaciones, queremos ir, que venga, que ya hay un enfermo, que hay un endemoniado, que hay yo no sé cuánto, vamos, muy rico, ¿cierto? Así debe de ser. Pero nuestra casa, ¿qué? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo está nuestro esposo, la esposa? ¿Cierto? No podemos descuidarlo. Hace poco que yo prediqué, no me acuerdo, hace como un mes más o menos, hablamos del altar familiar. ¿Sí lo recuerdan? ¿Quiénes lo están haciendo? Lo están haciendo, los felicito. ¿Y los otros por qué no sinvergüenza? Hablamos del altar familiar. ¿Y qué hablamos del altar familiar? A ver si alguien lo recuerda. ¿No se acuerdan? Orar en familia, con los hijos. Puede que sus hijos no sean todavía conocedores de la palabra o bueno, pero hablamos ese día que ustedes pueden invitar a sus hijos, venga, vamos a orar un ratico. Si le dice que no, bueno, déjelo quietecito, órele al Señor y pídale a Dios por su hijito, su hijita. Pero si le dice que sí, qué rico, sean 10, 15 minuticos, reunirse en familia. ¿Se acuerdan que ese día lo hablamos? Reunámonos en familia y oremos. No tiene que ser unas horas extendidas, no. Orar al Señor por cada una de sus necesidades, leer un versículo de la palabra, mirar el Señor que nos habló en ese versículo y ya. Todos los días se van a estar alimentando y van a ver que esos hijitos se van a ir interesando cada día más por las cosas del Señor. Más adelante ellos mismos son los que le van a decir: mami, venga, oremos, o hoy no oramos, o así. Los niños míos, por lo que nosotros siempre oramos con ellos, pero cuando ven que nos estamos como demorando mucho, el mismo Juan Pablo, Joel, mami, no vamos a orar, papi, no vamos a orar, venga, yo oro. Son así, ¿cierto? Porque pues, los hemos enseñado. Ustedes van a ver que sus hijos, por más grandes que estén, si ustedes empiezan el altar familiar con ellos, ellos ya van a ir sintiendo como esa sed, esas ganas, esa necesidad de buscar al Señor. Es una muy buena forma de que ellos se vayan acercando al Señor. A nuestros hijos debemos de enseñarle el respeto por la casa de Dios, ¿cierto? En medio de la alabanza, yo sé que ustedes ya han notado que más aquí adelante ponemos últimamente las sillas para los niños. Anteriormente no lo hacíamos y los niños se hacían por allá afuera, jugar, ¿cierto? Los veíamos por allá haciendo muchas cosas. Entonces un día yo hablé con mi esposo y yo: no, hay que enseñarlos desde pequeñitos, desde ahora, a todos, que adoren al Señor, que lo alaben, que le agradezcan, ¿cierto? Y allí en el salón nosotros les explicamos, bueno, alabamos a Dios, le cantamos por esto y esto, y ellos ya lo entienden, y los podemos ver aquí cantando, saltando, ¿cierto?
y los ve uno muy animaditos cuando anteriormente no lo hacían. Entonces es necesario enseñarles eso, el respeto por la casa de Dios. También en el salón les enseñamos a ofrendar. Ellos traen su monedita, ¿cierto? Es que no importa el valor, y yo a ellos les explico, es que no importa que Dios de nosotros no necesita nada, pero Él en su palabra lo manda, entonces hay que obedecerlo. Entonces, si le dieron 1,000 pesos para el algo, por decirlo así, les digo yo a ellos, ¿cuánto hay que darle a Dios? Entonces yo les explico que es el 10%, que son 100 pesos. Bueno, usted se quedó con 900 y a Dios le dio 100 pesos. Vuelvo y le repito, Él no necesita nada de ustedes, pero hay que aportar para extender la obra de Dios. Ellos ya lo saben también y lo están haciendo. Entonces es muy bueno enseñarlos desde ahora que son pequeños. Entonces, tampoco nos debemos de conformar con mandar a los niños o a nuestros hijos para la iglesia solitos. Debemos acompañarlos. Yo veo que aquí la mayoría vienen ustedes con sus hijos, pero a uno le ha tocado casos que mandan a los hijos y ellos no van. Alguna vez alguien me decía, cuando hacíamos los cultos los viernes de jóvenes, entonces yo invitaba a una joven y le decía, bueno, los viernes a las 7, el culto de jóvenes, que no sé qué, y la mamá me decía, ay, sí, yo la mantengo mandando, y ella no hace caso y no va. Entonces yo volteé y le dije, venga, ¿y usted por qué no va con ella? Porque no venía a ninguno de los cultos la señora, a ninguno, ni a de los adultos, ni a de jóvenes, ni a nada. Entonces se quedó callada, pero pues yo de muy buena manera le dije, pero venga, que vaya con ella. Porque varias veces me dijo, no, es que ella no, yo la mando y no va. No, te vaya y acompáñela, ¿cierto? Es nuestra obligación como hijos de Dios. Si nosotros vivimos el Evangelio como padres, nosotros vamos a tener autoridad sobre nuestros hijos. O sea que ellos tienen que ver en nosotros que lo que les estamos hablando, nosotros lo estamos viviendo. Porque si no, ellos no lo van a hacer, ¿cierto? No es solamente tener hijos por tenerlos, ¿cierto? Y pensar solo en comida, en el estudio, en que sea un profesional y listo, me lavé las manos. El papá, vea, tenga la comida como marranitos, la mamá hágale la comida, la ropa, bueno, lo que tengan que hacer y listo, me lavé las manos. No es solamente eso, sino que sobre nosotros hay una gran responsabilidad y es formarlos para que sean personas de bien, para que sean personas agradables a los ojos del Señor. Amén. Dios no nos da hijos para que sean borrachos, para que sean sicarios, para que sean ladrones, para que sean viciosos. Dios no nos entregó nuestros hijos en las manos para que sean así. Entonces, ¿de quién depende? Ni para que la sociedad los rechace o los esté señalando. Dios nos entregó nuestros hijos para que sean hijos de bendición a los demás, para que sean parte de la solución y no del problema, para que sean instrumentos en las manos de Dios. Para eso son nuestros hijitos, ¿cierto? Y ustedes pueden pensar en ese momento los que ya tienen los hijos adultos, no, pero ya no, porque es que ya está muy grande y ya está muy rebelde. No, la palabra de Dios dice, mientras hay vida hay esperanza. Y recuerden lo que les contaba de mi mamá, estamos muy viejitos, pero nos corrige cada que quiere y cuando quiere, y nos puede dar juguetes si quiere, porque es nuestra mamá para toda la vida. Entonces los que tienen los hijos grandecitos no digan que es que, no, yo ya cometí muchos errores, entonces ya no puedo corregirlas. No, se puede, mientras hay vida y esperanza. Entonces, ¿lo van a hacer? Bueno, tampoco debemos exagerar en la corrección. No quiere decir con esto que van a ir a pelear con sus hijos todo el día, que les van a pegar, los van a maltratar, no. Entonces las cosas tenemos que hacerlas, pero no exagerar en la corrección. La palabra de Dios dice en Efesios 6:4, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas, ¿cierto? Entonces hay que corregirlos, pero no al extremo, no de hacerlos pues como enojar, como de llevar las cosas más allá, no, es habladito, con mucho amor, venga, siéntese aquí al lado mío, ¿usted qué le pasa? ¿Usted qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Cierto? Hablarle como su mejor amigo o su mejor amiga, ¿cierto? Entonces, es muy bueno que nuestros hijos nos respeten, mas no que nos tengan miedo, ¿cierto? Muchas veces nos exageramos en el castigo y hay veces que de verdad ellos sienten miedo. Cuando el papá habla o la mamá habla y ellos son por allá con cierto temor, y eso no es bueno tampoco. Que nos respeten, que ellos sepan y entiendan que es que el papá y la mamá son la autoridad, y cuando el papá y la mamá hablan ellos tienen que obedecer, ¿cierto? Se les habla y se les dice. Muchas veces yo mando al niño, por ejemplo, a él o a Joel a hacer algo, no mami, vaya usted, me dicen así, venga papito, que es que yo soy su mamá, usted a mí no me manda, yo soy la autoridad, me hace el favor y coge eso y lo lleva porque lo estoy mandando, ¿cierto? Muchas veces ellos nos quieren mandar a nosotros,
pero ahí es que entramos nosotros a tomar como cartas en el asunto, ¿cierto? Nosotros necesitamos la sabiduría de Dios. Yo vi una prédica donde un niño le decía a la mamá, al papá, ya no voy a amar más. Le digo, ¿cómo? Ya no me va a amar más, no me va a amar a mí más. Vamos a hacer un negocio. Yo lo amo a usted y usted me respeta. Y si usted me respeta, yo lo amo a usted como autoridad. Ese es el negocio, y así les digo yo a ellos. Es el negocio de nosotros. Usted me respeta, yo lo amo. No es que usted me va a amar a mí así, no. Usted me tiene que amar a mí, yo soy su mamá. Le di la vida. Ese es nuestro negocio. Yo lo mantengo en este negocio. Este es nuestro negocio, socio. Le digo a veces. ¿Pero me va a amar más a mí? Ah, bueno. Entonces, ¿me respeta? Yo lo amo más bien a usted. Así. Con los míos me pasa es que ellos son muy cariñosos y ellos todo el tiempo son mami te amo, papi te amo, son así todo el tiempo. Entonces cuando están por ahí de desobedientes y me dicen mami te amo, entonces yo lo como y yo digo venga, usted me dice todo el tiempo que me ama, pero entonces si usted ama al papá y ama a la mamá y me está diciendo que me ama, entonces obedézcame, porque si usted no me obedece me está queriendo decir que usted no me ama, ¿cierto? Entonces con eso lo freno y apenas me quedan mirándome, pero así es, y con el Señor es lo mismo. La palabra dice, si me amas, guarda mi palabra. Así nos está diciendo papá a nosotros, ¿cierto? Lo mismo nosotros con nuestros hijos. Si nos aman, pues que nos obedezcan. Amén. Amén. Bueno, algo muy importante. Nosotros necesitamos la sabiduría de Dios para guiarlos en amor. Porque nosotros muchas veces, queriéndolos ver niños juiciosos, niños educados, niños bien llevaditos, a veces no hacemos las cosas tan bien como quisiéramos, ¿cierto? Nosotros los amamos y queremos hacer muy bien las cosas por ellos y para ellos, pero a veces nos equivocamos. Por más bien que las queramos hacer, a veces nos equivocamos. Si el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros, si no es la sabiduría que viene de Dios para corregirlos, con seguridad que no vamos a hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué necesitamos los padres? Estar agarraditos de Dios. Yo al Señor le pido mucho y le digo, Señor, dame mucha sabiduría a mí y a mi esposo para guiar a los niños, porque hay veces que uno se llena de rabia, hay veces que se desespera uno, hay veces que uno tiene el oficio para hacer, me llama el uno, me llama el otro, mami este me pegó, mami este me dijo, mami, yo a veces digo, mi mamá cómo hizo con 9, Dios mío bendito, ¿cierto? Entonces uno ahí se pone a pensar, uy, es que es tremendo, o sea, no es fácil la tarea, pero es muy bonita, porque Dios pensó en nosotros y nos regaló esos hijitos que son una bendición tremenda, pero para guiarlos necesitamos la sabiduría de Dios, porque si no la tenemos, de verdad que vamos a cometer muchos errores. Algo muy importante es sacar tiempo para conocer a nuestros hijos, ¿cierto? Que ellos también nos conozcan a nosotros. A ellos les encanta que el papá se acueste con ellos y ellos son felices y cada ratico le dicen, papá, venga para que nos cuente historias, porque él les cuenta historias de cuando era pequeñito, que él se montaba a los árboles, que cogía mangos y mantenía la cara manchada de coger mangos, que él le tiraba piedras a yo no sé quién, y ellos son toteados de la risa. Entonces él les cuenta todas esas historias y ellos son felices, ¿cierto? Entonces ahí ellos están conociendo a su papá, cómo era su papá cuando era niño, y bueno, muchas cosas, y ellos son felices y los llaman que para que le cuenten las historias, y bueno, y a mí también me preguntan cosas. Entonces nosotros debemos de preguntarle a ellos por sus intereses, qué les gusta, qué quieren. Ellos normalmente dicen que quieren ser cuando grandes, pero entonces, bueno, usted quiere ser, por ejemplo, Joel dice que él quiere ser un veterinario. Bueno, papi, entonces eso, o sea, uno empieza como a hablarles que tiene, bueno, si usted quiere ser un veterinario, entonces sea bien estudioso, bueno. O sea, es muy importante sacarles tiempo, que ellos vean que a nosotros nos importa los sueños de ellos, que lo que ellos sienten, piensan, que ellos sepan que pueden contar con papá y con mamá y que ahí estamos nosotros para escucharlos, ¿cierto? Y para que, como decía ahorita, ellos también nos conozcan. Nosotros debemos de abrir nuestro corazón hacia ellos y no decir, porque entonces ellos están tan pequeñitos y yo tan grande, entonces, no, ellos pues como por allá y yo por acá y simplemente respondo por lo que me toca y ya, no. Es más allá, va mucho más allá. Entonces es importante involucrarnos en el mundo de ellos, dependiendo de su edad, ponernos en el lugar de ellos. A veces como mamás tenemos muchas ocupaciones y podemos descuidarlos, porque muchas veces podemos estar con ellos de cuerpo presente en la casa, pero ellos están por allá haciendo todo el día miles de cosas y nosotras ni nos arrimamos
No lo digo por mí porque yo al niño siempre sí le pregunto cómo le fue, qué le dijo la profesora, ¿cierto? Pero muchas veces sucede así, simplemente se conforman con estar en la casa viendo los que están haciendo, pues ahí, que están jugando, pero se pasó todo el día y no me le acerqué a nada. Y yo creo que no solamente cuando tenemos hijos así pequeños, yo creo que aún con hijos adultos debe suceder lo mismo. Yo debo de saber qué pasa diariamente con mi hijo, con mi hija. ¿Amén? Sí, por eso decía acá que dependiendo de su edad, nosotros debemos de involucrarnos en el mundo de ellos, ¿cierto? Yo creo que hasta con mayor razón los que están más grandecitos, ¿cierto? Entonces nuestros hijos no los podemos entregar a la televisión, no se los podemos entregar al internet, al computador. Personalmente con el niño mío mayor, más que todo, Juan Pablo pues también, pero más que todo el mayor, cuando está por allá viendo televisión o en la tabla y todo eso, yo cada ratico voy y me asomo. Y sin que él me vea, yo, bueno, papi, ¿usted qué está viendo? Ah, mami, tal cosa. Bueno, o muchas veces cuando voy a salir y él es muy casero, muchas veces no le gusta salir con nosotros. Ah, no, yo me quedo aquí viendo televisión. Entonces antes de salir yo siempre le digo, y él ya me dice, ay mami, ya sé que Dios me está mirando. Y yo siempre que salgo le digo, papi, el papá y la mamá no lo están viendo, pero mire, usted sabe quién lo está viendo siempre, ojo con lo que está viendo, ¿qué tal? Sí, mami, yo ya sé, ¿cierto? Entonces es muy importante no soltárselos, porque es que uno ve eso, muchas veces, y cuando los niños son traviesitos, uno ve mamás y papás de atenta, el celular, cállese, ¿cierto? Mire, vean, con eso ya se cuadraron y listo, voy y hago mis oficios, lo que tengo que hacer, y no me importa lo que mi hijo está viendo, no, hay que supervisarlos. Hay que estar muy pendientes de ellos, como dice mi esposo, no solo los niños, los grandes también. Entonces no podemos dejarlos a la deriva, porque como padres tenemos que darle cuentas a Dios. Imagine que venga Jesús y nos pregunte, bueno, ¿usted qué hizo con los hijos que le di? Ay, Señor, yo no sé, pues el internet, el televisor, fueron la compañía de ellos todo el tiempo. Yo ni sé qué pasó con el muchacho o esa muchacha. Tremendo, ¿no? Y hay muchos que no solo se lo entregan a la televisión y al internet y a estos aparatos, sino que lo entregan a la calle. Uno ve niños desde por la mañana hasta por la noche en la calle. Como que los bañan, les dan comida y para afuera. ¿Cierto? O mire a ver para qué casa se va. O mire a ver para qué casa se mete, con tal de que a mí no me moleste. Que lo quiero en otro. No, es que uno ve eso. Uno ve eso y va, qué tremendo. Y que pesan los niños. O sea, es normal que jueguen a raticos con sus amiguitos, ¿cierto? Pero todo el día, eso ya está muy raro. Entonces, con ellos también podemos hacer muchas actividades para disfrutar, ¿cierto? Almorzar juntos. Muchas veces vemos que le servimos la comidita y cada uno coge para su habitación a ver televisión y lo que sea. Y en la mesa está de adorno porque no la usamos, ¿cierto? No nos sentamos en familia a conversar con ellos, a comer, a disfrutar con ellos. Entonces, algo muy importante, comer juntos, almorzar juntos, leer con ellos la palabra de Dios, otros libros que nos pueden edificar, ¿cierto? Salir a caminar con ellos. Venga, vamos allí a la esquina, donde sea, venga, yo le doy un heladito y mientras caminan pueden hablar con sus hijitos, ¿cierto? Hay que sacarles el ratico. Entonces, no podemos usar nuestra casa como si fuera un hotel, que solamente vamos a dormir y a comer y ya, y al otro día me desperté, me fui para el trabajo, vuelvo por la noche, me acuesto, como, chao. Y los hijos muchas veces ni los ven. Qué tremendo, ¿cierto? Pareciera que Dios nos hubiera entregado como cualquier cosa. O sea, los hijos no son cualquier cosa. Como dice mi esposo, ni bofe ni pajarilla, pero muchas veces sucede. Bueno, mis hermanos, el tema aquí no termina. No sé si mi hermano me permite entre 8 días terminarlo, porque la verdad todavía falta, porque no hemos visto nuestra responsabilidad como hijos. Y todavía falta, pues ustedes saben que los viernes el tiempo es más cortico, ¿cierto? Entonces, bueno, dentro de 8 días lo terminamos, amén. Amén. No me vayan a volar, antes traigan más hermanitos, porque todos necesitamos escuchar como padres y como hijos, y los que no tienen hijos todavía, vayan preparando, ¿cierto? Para que no cometan los errores que de pronto muchos cometimos, ¿cierto? Al criar a nuestros hijos. Eso, los sobrinos, los nietos, los nietos. No, para aconsejar, ¿cierto? Si ustedes escuchan algo bueno y tienen la posibilidad de aconsejar a otra persona, lo pueden hacer, ¿cierto? Entonces, bueno, en esta hora vamos a través de una canción, a declarar, como les decía ahorita,
Muchos pueden estar pensando